Hoy en Es la Hora de Opinar vamos a tener todo el análisis del conflicto bélico en Ucrania y las implicaciones para México. Y luego, ¿cuáles son las consecuencias de esta nueva guerra? Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Este es un día triste. Este es un día triste porque desde la madrugada de este jueves, allá, en el uso horario de Europa del Este, Rusia comenzó su ataque a territorio ucraniano, una invasión bélica. Rusia amenazó con represalias si hay cualquier intento de extranjeros de intervenir en este conflicto. Nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que su gobierno tiene un plan por el posible aumento de los combustibles por este conflicto y México, a través de la Cancillería, ha rechazado el uso de la fuerza y llamado a buscar el diálogo entre ambos países. Tremendo lo que está sucediendo en Europa. Caray, hay mucho de qué platicar sobre las posibles consecuencias de esta guerra y qué mejor que hacerlo con nuestros integrantes de la mesa de los jueves. Luis de la Calle, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches, gusto saludarlos. Blanca, Sabino, gusto estar con ustedes. Sabino Bastidas. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches. Luis, Blanca, muy buenas noches. Blanca Heredia. Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, Luis, Sabino, auditorio. Bueno, para los que no sepan, Blanca Heredia estudió Relaciones Internacionales, es internacionalista, ya luego derivó en otros temas como la educación, en fin, pero quiero empezar contigo, Blanca. Muy triste lo que está sucediendo allí en Ucrania y se empieza a hacer la idea de que hay un nuevo orden mundial, o más bien, ayer Denise Merker creo que lo ponía bien en tercer grado, un nuevo desorden mundial. ¿Tú cómo la ves? Creo que es una buena manera de nombrar esto que está ocurriendo. Primero que nada, efectivamente es un hecho enormemente serio, grave, de consecuencias pues todavía imprevisibles. Este ataque unilateral, desde mi punto de vista, sin justificación alguna, por parte de Rusia y su presidente, Vladimir Putin, a Ucrania, un país independiente que venía buscando de diferentes maneras modernizar el país, primero con una transición a la democracia, después, digamos, con un conjunto de reformas a nivel económico, una vinculación mayor con la Europa occidental y en general con el bloque occidental, y es esto último lo que en última instancia le molesta tanto a Putin. ¿Sí? Hay que decir que Putin, que lleva ya muchos años al frente de lo que antes era la Unión Soviética y hoy es Rusia, entre las muchas cosas que ha utilizado para acceder y mantenerse en el poder es, desde el punto de vista simbólico y discursivo, la idea de recuperar la Gran Rusia. Después de el estallido y la desaparición de la Unión Soviética, ocurrieron muchas cosas, pero sí quedó, digamos, la huella de cómo aquella que había sido la gran potencia durante buena parte del siglo XX, en competencia directa con los Estados Unidos, pues había dejado de tener el lugar en el mundo que había llegado a tener y mantuvo durante muchos años. Y Putin ha usado eso de manera recurrente como manera de ganar adeptos y de mantener sus considerablemente altos niveles de aprobación. Una guerra sirve además mucho para cohesionar a la población. Cuando se presenta la idea de ellos y nosotros a este nivel, ¿sí? Eso también tiene efectos en política interna. Creo que tenemos que analizar bien la parte interna, porque toda acción de política internacional es primero que nada una política que va orientada a lo interno. Totalmente. Hay que decir finalmente, en relación a esto que mencionabas citando a Denise Merker ayer sobre el desorden, terminaría con lo siguiente. En la historia, si lo vemos desde el punto de vista global, internacional, a lo largo de los siglos,
ha habido diferentes configuraciones de poder. A veces son varias potencias las que tienen el control o digamos la hegemonía sobre el mundo. A veces es una sola potencia, a veces son dos. Normalmente lo que hemos visto a lo largo de la historia es que cuando cambia el hegemón, la potencia hegemónica o el conjunto de potencias hegemónicas, eso suele generar desorden. A veces un desorden terrorífico, como por ejemplo el caso del tránsito de la hegemonía de la Unión de Gran Bretaña a la hegemonía primero de los Estados Unidos y después de la bipolaridad, o sea, de la hegemonía conjunta de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pues si lo pensamos de alguna manera, pues se llevaron dos guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la crisis del 29. Entonces, los cambios, digamos, en la arquitectura del orden global, que estamos justamente viviendo uno de ellos, digamos, estamos viendo la caída lentamente, digamos, el fin del imperio americano y la emergencia de una nueva constelación de poder a nivel global, encabezada muy posiblemente por China y quizá por algunos otros que se pudieran aliar con China. Así es. Ese tránsito hasta ahora nos ha salido barato. Hasta anoche nos ha salido barato. Totalmente de acuerdo contigo, Blanca. Pero esta es una mala noticia en términos del costo que pudiera llegar a tener este tránsito. Y fíjate, yo quisiera un poco también concentrarnos en los principales afectados de estos costos del nuevo orden mundial, y son los ucranianos. Qué poco, Sabino, se habla de los ucranianos, que hoy están en la dificilísima situación de tener que defender la independencia de su país. Este es un país que quería ser una democracia liberal integrada en lo económico con los países de Europa Occidental, y que su vecino de junto dijo: no, güey, José, no, tú no puedes irte con ellos, tú tienes que estar bajo la esfera de influencia de nosotros. Esos, qué poco se habla de los ucranianos. Me da mucho coraje al respecto, Sabino. Y comparto contigo el enojo, Leo. Efectivamente, este era un proceso que nos llegó a entusiasmar en algún momento la transición a la democracia en Ucrania, la Revolución Naranja, generó mucho entusiasmo en Europa. Siempre se pensó que Ucrania se terminaría incorporando a la OTAN y obviamente a la Unión Europea. Avanzó mucho en ese proceso, pasando por el envenenamiento de presidentes, pasando por el terrorismo interno, pasando por la misma invasión de la península de Crimea y estas dos provincias de Donbass que ya eran prácticamente repúblicas populares autónomas. Efectivamente, lo que estamos viendo, estamos asistiendo a un escenario en el que tenemos la guerra en la frontera de Europa. O sea, el gran dato, el gran quiebre significa que para Europa, en sus fronteras se está librando una batalla militar, bélica, como no se había vivido en la frontera europea desde la Segunda Guerra Mundial. Ese sí es un dato muy relevante. Algunos señalan que la ex Yugoslavia fue un caso parecido, pero esa fue una guerra civil con otras connotaciones. Aquí estamos claramente viendo a una potencia nuclear en las fronteras de Europa invadiendo en este momento, después de que en el 14 lo anunció con la invasión a la península de Crimea. Yo lo veo esto como un proceso que ha ido escalando gradualmente. Me llama mucho la atención cómo estaba adormecida Europa ante el tema trágico de Ucrania, que va a significar... Y qué bueno que lo dices, porque una de las vulnerabilidades más importantes que vamos a ver en las próximas semanas, meses y quizá años, van a ser los flujos de refugiados ucranianos hacia Europa. Ya empezó el proceso esta madrugada, empezaron a llegar los primeros grupos. Escuchaba yo hace rato las entrevistas con las autoridades de Naciones Unidas en materia de refugiados, y el escenario es muy parecido o peor al que se vivió en el caso de Siria. Esto va a tener distraída, entretenida y preocupada a Europa en los próximos años. Estamos hablando de un proceso grave, pero yo quiero simplemente dejar sembrada una preocupación para ser congruente con esta discusión del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, Leo, yo creo que es un proceso que ya se estaba dando.
se estaba conformando, se estaba configurando, pero no ha tenido la forma, la estructura definitiva. A mí me preocupa lo que pasa. Pero para mí el dato fino es lo que pase entre la decisión que tome China en este proceso. Claro. China tiene aquí tiene un proceso similar en Taiwán, ha amagado a Taiwán en más de una ocasión. Y lo que me preocuparía sería la simultaneidad de estos dos procesos políticos, de estos dos procesos de bélicos. Simplemente para el análisis pongo en la mesa 2 o 3 consideraciones. Una, el hecho de que China ha aumentado el consumo de trigo, la compra de trigo ruso de manera preventiva hace unos días. El encuentro entre Xi Jinping y Putin unos días antes de la Olimpiada de invierno, y el dato de que Europa quiso comprarle a Qatar mayores flujos de gas, pero resulta que esos flujos de gas, esos excedentes se fueron a China. Entonces, a mí lo que me preocupa es cómo se va a mover China en esto, de qué tamaño es el repudio por la invasión a Ucrania, y que se mantenga unido Occidente en torno a la OTAN y Estados Unidos. Luis, quiero regresar al tema de los ucranianos, de verdad, porque primero que nada, muy bien, yo creo, el presidente Zelensky ha tomado una posición, me parece, muy patriótica, muy valiente. ¿Quién sabe cuánto vayan a resistir, Luis? Porque efectivamente Rusia no es una potencia económica, pero sí es una potencia militar. Creo que tienen una gran superioridad sobre el ejército ucraniano, pero pues está por verse cómo van a resistir los ucranianos, ¿eh? No, eso yo creo que no lo podemos dar por sentado. Hasta ahorita parecería que sí están dispuestos a defender su país, Luis. Sí, con muy pocas probabilidades de éxito. Pues sí, pero les pueden hacer la vida. Es como Afganistán. Afganistán, tú dudabas que era una superioridad militar la de los soviéticos en ese entonces, y vaya que les dieron pelea a los afganos, ¿no? No, sin duda. Pues Rusia acabó perdiendo esa confrontación con Afganistán. Pero Afganistán es un país de un nivel de complejidad mucho más alto que Ucrania. Hasta territorialmente. Territorialmente. Ucrania es plano. Sí. Tiene los montes Cárpatos, pero lo demás es relativamente plano comparado con Afganistán. Y Rusia se siente en casa en Ucrania. O sea, hay que recordar que la historia de Ucrania y la de Rusia son una. O sea, no estoy justificando yo a Putin ni mucho menos, sino tratando de entenderlos desde su punto de vista. Entonces, no es que estén o sea, cuando los rusos entran a Ucrania no se sienten en el extranjero. Totalmente. Porque han sido parte de una misma configuración política durante no décadas, sino posiblemente siglos, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, las primeras víctimas de esta agresión injustificada e ilegal por parte del gobierno ruso son los ucranianos, ¿no? Pues ellos son las víctimas, los que están siendo invadidos, los que van a ver sufrir y morir a sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay que solidarizarse con ellos, porque lo que está haciendo Vladimir Putin pues es una actividad bélica ilegal, y las guerras, pues yo creo que no puede justificarse, ¿no? No debiera haberse justificado nunca en la historia, y ahora menos, ¿no? Independientemente si tenemos orden o desorden mundial, las guerras son injustificables. Totalmente. Y no solamente eso, los hechos a partir de ayer anoche pueden ser en algún momento clasificados como crímenes de guerra, donde puede haber potencialmente responsables, ¿no? Entonces, sí, hay que solidarizarse y hay que asumir la responsabilidad de lo que se hace, ¿no? Ahora, no es la primera vez, por cierto, que Rusia con Vladimir Putin toma acciones de esta naturaleza. Así es. O sea, invadió primero Osetia del Sur, exactamente con los mismos argumentos, hace 15 años, y después, hace 4 años, Crimea, que Crimea, hay que recordar, era parte de Rusia, pero Nikita Khrushchev, que él era ucranio, se la regaló, entre comillas, a Ucrania, porque Ucrania era parte de la Unión Soviética, y ahora lo que hace Putin es recuperarla desde su punto de vista, ¿no? Y ahora con el mismo argumento de que, oye, hay rusos, tenemos que protegerlos, son repúblicas independientes,
eso me da un pretexto para invadir. Y tiene esta visión además global. Si tú le preguntaras a Vladimir Putin, te diría, mira, Estados Unidos puede hacer estas cosas en América Latina, ¿no? Invadir un país, invadió a Panamá, invadió a Granada, etc. China puede apoderarse de los islotes en el mar de China y es parte de su territorio, y bueno, yo puedo hacer lo mismo en mi zona de influencia, ¿no? Pero bueno, ese tipo de discurso, que es el discurso de Vladimir Putin, es un discurso que lleva no solamente al desorden mundial, sino probablemente también a la guerra y a las acciones bélicas que no queremos en ningún lado, ¿no? Ahora, yo creo que al final del día, lo que va a acabar decidiendo esto, porque es muy difícil predecir dónde acaba un proceso, pero el papel, y está relacionado con tu pregunta de la capacidad de los ucranianos de defenderse, el papel de los ciudadanos en Ucrania, porque no creo que el ejército ucraniano pueda detener al ejército ruso, es un bulldozer que los va a aplastar. Pero la sociedad ucraniana, en el mediano plazo, puede hacer acciones que hagan que la presencia rusa allí sea altamente costosa. En segundo lugar, el impacto que puede tener esto dentro de la sociedad rusa, ¿no? Porque a lo mejor al principio hay un movimiento a favor de qué bueno que Rusia está recuperando su grandeza, etcétera, pero hay movimientos hoy en día con los medios de comunicación, con las redes sociales y con la aspiración de las personas a decir, oye, a lo mejor queremos explorar una forma distinta de hacer las cosas. Y lo mismo, por cierto, con respecto a China, porque efectivamente el eje Moscú-Pekín pues es muy importante en esta ecuación, pero una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer todos es cuál va a ser la reacción en el mediano plazo de la sociedad china y de la sociedad rusa en esta concepción que tienen sus líderes sobre su comportamiento en el mundo, que probablemente es compartido por muchos, pero quizá no por todos dentro de sus propios países. Déjenme en esta siguiente ronda preguntarles de por qué es esto que está pasando a miles de kilómetros de aquí de México, a varios usos horarios, nos tiene que preocupar a los mexicanos. Blanca, los mexicanos solemos no nos gusta ver lo que está pasando allá afuera en el vecindario, sobre todo un vecindario que está muy lejos. Pero creo que es importante decirle a la gente por qué esto importa y desde luego en esta ronda sobre México, ¿cómo han visto la reacción del gobierno del presidente López Obrador? Blanca. Bien, qué bueno que lo planteas, Leo. Efectivamente, en México el grueso de la población, digamos, no está muy atenta a los asuntos internacionales por muchas y diversas razones, entre otras, pues porque tienen que ganarse la vida. Sí, claro. Y porque tenemos, digamos, una vida que desde el punto de vista internacional, pues ha estado tan concentrada en los Estados Unidos que poco fuera de los Estados Unidos importa, y eso Estados Unidos a veces importa en relación a ciertos temas. ¿Por qué pudiera y debiera interesarnos este asunto a pesar de que queda tan lejos a tantos usos horarios? Primero, la parte que a mí me da más susto, digamos, tiene que ver con el posible escalamiento de este conflicto. ¿Sí? Y las múltiples derivaciones que podríamos ver. Hasta ahora pues es una guerra convencional en un territorio acotado, pero dependerá muchísimo de cómo reacciona Occidente, de qué tamaño se queda el conflicto desde el punto de vista bélico propiamente. Entonces hay una primera cosa que está monitoreando. Nosotros somos Occidente en ese sentido, Blanca. Sí, como decía Octavio Paz, somos suburbio de Occidente. Desde luego somos más suburbio de Occidente que suburbio pudiéramos ser de Rusia o de China, que son los emergentes. Entonces en esta guerra, en este partido, digamos, nos toca, nos guste o no nos guste, estar de ese lado. Y vamos a ser afectados de esa manera. También posiblemente si esto escalara mucho más, pues entonces ya se empezaría a ver pues qué lado se toman y empezaría a ver... Pero en fin, yo no quiero llegar ahí. Sí me parece importante ponerlo sobre la mesa porque en los últimos semanas me parece que mucho del tono, fuera del presidente Biden, que insistía en que sí iba a haber una invasión, el propio Zelensky decía que estaba exagerando Biden. Muchos analistas decían que no era realmente muy factible que fuera a haber una invasión.
Entonces, simplemente sí quiero poner sobre la mesa algo que pues hemos visto en otros momentos históricos. Quizá uno de los más aparatosos fue la Primera Guerra Mundial, en donde el asesinato de un señor, un aristócrata, pues llevó a una conflagración de magnitudes insospechadas. Sí. Y por una serie de encadenamientos entre errores de cálculo, la peor idea de lo que va a pasar, de lo que está haciendo tu vecino o tu contrincante, y eso cómo va escalando. Entonces, una primera razón por la cual tenemos que estar atentos es porque esto podría escalar y no sabemos bien hasta dónde pudiera escalar. Esa es la primera cosa. Sí. La segunda es que aquí se van a definir muchas cosas del nuevo orden global y algunas incluso más cerca de casa en los Estados Unidos. A mí me parece que sería muy interesante darle seguimiento a cómo. Ya hablaron mis colegas sobre cómo pudiera esto ser vivido en Rusia, en la propia Ucrania. A mí me parece que sería interesante mirar, ya Trump ya está, digamos, insultando a Biden, diciéndole que es un tonto y que por su tontería es que ocurrió esto y que tendría que haber manejado mejor la crisis. Viendo cómo están las cosas en los Estados Unidos, los bajísimos niveles de aprobación del presidente Biden, esto pudiera ser aprovechado por Trump y los republicanos trumpistas en contra de Biden, y esto pudiera llevar eventualmente o contribuir a Trump de regreso a la presidencia de los Estados Unidos en la próxima elección presidencial, que todos tocamos madera, pero creo que una de las derivaciones de este conflicto pudiera contribuir a ello. Finalmente, con todo lo cual, la consecuencia que tendría el regreso de Trump para México, porque estamos hablando para México, ¿no? Y una última, rápido, Blanca. Sí, creo que la posición del gobierno de México ha sido, adecuada, refrendar nuestro compromiso con la solución pacífica de controversias. Me parece que están mirando, no estamos directamente vinculados al conflicto, y me parece, adecuada la reacción. Habría que ver finalmente cuál reacción va a producirse al interior de Rusia. Ya se mencionó, yo creo que en el corto plazo vamos a ver un fortalecimiento de Putin, y la variable internacional más clave, más importantísima, tiene que ver con la forma en la que se conduzca China en relación a este conflicto. Ya el hecho de que Rusia se haya lanzado esta invasión, a mí me hace pensar que algún tipo de plática tuvo ya con China para que pudiera llevarla a cabo, porque no sería viable que lo hiciera sin algún tipo de anuencia directa, indirecta, explícita o implícita por parte de China. Sí, totalmente. Te pregunto, Sabino, el tema de México, la posible impacto para México, la reacción del gobierno mexicano. Yo tengo que decir que a mí me molestan muchísimo, pero entiendo que las reacciones de gobiernos sean así timoratas y llenas de lugares comunes, y nosotros estamos por la paz y viva la gente y muchachos dialoguen, ¿no? En fin, no sé si hay otra opción, Sabino. Pues es la complejidad del oficio del diplomático. Sí. Siempre es difícil de tratar de quedar bien con varios al mismo tiempo, y por eso a veces nos parecen tan tibias las posiciones. Pero mira, yo creo que queda claro de qué lado del planeta estamos y qué suerte estamos corriendo. Estamos corriendo la suerte de Norteamérica en términos económicos, en términos de integración, en términos demográficos. Estamos de este lado del mundo, y esa es una realidad, es un factor real hoy. Y creo que lo que Putin está calculando, y calculando bien, es la debilidad de Occidente en más de un sentido. Así es. O sea, Putin sabe perfectamente bien que Boris Johnson está distraído con sus fiestas del COVID. Sabe que la reina Isabel II está enferma de COVID y que se especula sobre su salud. Sabe que Macron tiene elecciones en abril. Sabe perfectamente bien que la señora Merkel ya se fue. Sabe que los socialdemócratas se quieren contrastar internamente con la Merkel, y sabe la dependencia del gas ruso de parte de Europa. Entonces, además de eso, sabe perfectamente bien cómo funcionó Afganistán con Joe Biden. Aquí lo llegamos a platicar, qué tanto se convertirá Joe Biden en Jimmy Carter II. Y lo vimos con Afganistán. Y sabe perfectamente bien los niveles de popularidad de los países occidentales frente a su realidad. Entonces, cuando está incurriendo en esta ocupación, esta es una guerra en la que Putin ya ganó. No sé si al final de esto terminará ganando solo Donbass
o se quedará con toda Ucrania? No, se va a quedar con toda Ucrania. Y no sé, habrá que ver todavía, porque bueno, habrá procesos de negociación. Pero no sé al final cuál será el resultado, pero sí sé y entiendo que el resultado de esta guerra, en la medida que se prolongue, de Occidente. Esto va a erosionar Europa, va a erosionar la economía global en más de un sentido, porque hablar de las grandes sanciones económicas contra Rusia, pues es también sancionarse a sí mismo en lo económico. No hay sanciones económicas que no tengan un boomerang de regreso para el orden global. Efectivamente, la asimetría económica entre Rusia, Europa y Estados Unidos es muy clara. Aquí la ventaja económica la lleva Europa y Estados Unidos. Pero, a pesar de esa diferencia, si China entra al quite económico de Rusia y lo acompaña en estas sanciones, como de alguna forma ya pasó con Crimea, Rusia puede aguantar más tiempo del que suponemos y eso puede lastimar a Europa en varios frentes. Así es. Referir al tema de los refugiados significa un desgaste político muy profundo para Europa. Fue la parte más complicada de gestionar en el caso de Siria. Entonces, imagínate los próximos 10 años europeos con flujos de migrantes ucranianos, con campamentos de ucranianos, incorporando ucranianos por países, repartiéndose por cuota. Ese es un desgaste político que lastima a Europa de manera permanente. Imagínate a Europa consiguiendo gas por todos lados. Imagínate el precio del petróleo como está ahorita los próximos 6, 11 meses. Imagínate la inflación que estamos viviendo. Imagínate Europa debilitada por el COVID entrando a esta fase. Sí. No es sencillo, nos va a pegar. Y bueno, yo creo que estamos en el primer día de una guerra de la que vamos a estar reportando durante muchos meses. Así es. Luis, déjame aprovechar tu conocimiento económico para que le digas a la gente en particular cómo le va a afectar a los mexicanos, a nuestra gente, a nuestra población, el conflicto bélico allá en Ucrania. Ya el petróleo hoy más de $100, el gas natural también, las bolsas para abajo, el peso depreciado un poquito, pero bueno, en fin. La parte económica, Luis, que creo que tú la tienes muy clara. Bueno, obviamente el primer impacto es en el precio del petróleo. Sí. Como ya mencionabas, Leo, y el precio del gas, ¿no? Que en México somos importadores. Entonces sí. México sufre cuando el precio del petróleo sube, aunque la Secretaría de Hacienda o Pemex ganen, el país pierde cuando sube el precio del petróleo. Y además esto sucede en un contexto donde tenemos un proceso inflacionario. Hoy se anunció en la mañana la tasa de inflación para los primeros 15 días del mes de febrero y resultó no solamente alta, sino que sigue creciendo. Sí, no solamente crece la subyacente, sino también la no subyacente, ¿no? Sí. Entonces, el agravamiento de los problemas en materia de inflación, pues que es el principal reto que enfrenta la economía mexicana en los próximos meses, es el primer punto, creo, en materia económica. El segundo es que si hubiera una situación de sentimiento de guerra en Estados Unidos, lo que se ha visto es que el consumo disminuye y el descenso del consumo en Estados Unidos tiene un impacto sobre las exportaciones de México, sobre todo, y entonces sobre el crecimiento. Ahora, yo creo que el impacto más grande está relacionado con el medio ambiente y con el sector energético. Lo que sucedió el día de ayer es el principal argumento para el regreso de la energía nuclear. Una de las razones por las que Putin lo hizo fue por la sobrereacción que tuvo Angela Merkel cuando sucedió el accidente de Fukushima en Japón y cerró las centrales nucleares en Alemania, que hicieron mucho más dependiente a Europa del gas natural ruso. Entonces, ¿cuál es la manera más expedita para deshacerse o disminuir la dependencia de Europa del gas natural ruso? Pues prende tus centrales nucleares e invierte en centrales nucleares. Entonces, lo que vamos a ver aquí es, por un lado, el regreso de la energía nuclear como consecuencia de esta invasión y el regreso del armamento nuclear, porque Ucrania firmó el Tratado de Budapest, creo que en 2005, para ceder sus armas nucleares, y si no las hubieran cedido, a lo mejor estaremos ahorita viendo una historia muy distinta. Esa va a ser la conclusión de Irán, esa va a ser la conclusión de Corea del Sur, esa va a ser la conclusión de Japón y de muchos otros sobre el valor de tener. No estoy promoviendo las armas nucleares, nada más estoy diciendo lo que puede suceder, y creo que eso también hay que tomarlo
en cuenta. Ahora, sobre México, Leo, si pudiera decir un comentario. Sí, dos rápido, cosas. venga. Una, los mexicanos que generalmente no vemos lo que sucede en el extranjero, a veces sí lo hacemos. Por ejemplo, cuando tuvimos, creo que esto ya lo mencioné en este programa en alguna ocasión, cuando tuvimos las Olimpiadas en 68, se pelearon la medalla de oro y la de plata una checa, Vera Chavlaska, sí, y una gimnasta rusa, Natasha Kunchitskaya. Y ganó la checa y se volvió la novia de México. ¿Por qué? Sí. Por la invasión de los rusos a Checoslovaquia en 1967. Y después tanto se enamoró de México que se acabó casando en la Catedral Mexicana y hubo un gran espectáculo en el Zócalo de México y los mexicanos expresando su solidaridad al pueblo checo o checoslovaco en esa época que habían sido invadidos por los rusos. Desde el punto de vista del gobierno, creo que en México tenemos en la Constitución los principios de relaciones exteriores y en este caso se aplican dos. La solución pacífica a las controversias. Pero si tú enfatizas la solución pacífica a las controversias, pareces estar dándole la razón a Putin. Pues sí. ¿No? Porque vos decías que ya no se peleen. Sí. Pero está el otro, que es la autodeterminación de los pueblos. Y aquí creo que el gobierno mexicano tiene una obligación constitucional de condenar la invasión rusa, decir que la hizo Rusia, porque la palabra Rusia no ha salido en ningún comunicado mexicano, y decir las cosas como son. O sea, la invasión rusa es plenamente contraria con la autodeterminación de los pueblos que está consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Muy bien. Oigan, además, pues está por razones muy claras. Sí. Porque nosotros sufrimos esto mismo. Claro. De allá de arriba. Hace 2 siglos. Así es. Oigan, pues pero muchas... Los principios están para usar el que más le convenga al país en el momento que mejor le convenga o no. Esa sería, digamos, el argumento de Groucho Marx, que los principios, si no te gustan, uso otros. No, yo estoy hablando del mismo conjunto de principios. No, pero está muy clara la posición el de la no de México, Luis. Y la solución pacífica de controversias, ambos están en el mismo listado de principios. Sí. Pero a ver, pero creo que pones sobre la mesa... Escoges? Exacto, creo que pones sobre la mesa, Blanca, un buen tema. ¿Cuál es el que debe de prevalecer en esto? No. ¿Llevar la fiesta en paz con los rusos y ser wishy-washy? ¿O decir, aquí hubo una invasión de Ucrania y México condena que un país invada a otro? Pero ¿qué le conviene a México desde el punto de vista de los intereses? Los rusos violan ambos, Leo. Sí, si tiene una diferencia con Ucrania, ¿cuál vamos a defender más? Ambos. Pero no están en pugna, Blanca. Bueno, oigan, se acabó el tiempo. Como pero siempre, yo creo que da para una conversación interesante. Desde luego, y seguramente vamos a seguir con este tema, ¿no? Desgraciadamente, estamos viviendo tiempos históricos, me parece, ¿eh? Bueno, yo ya me he cansado de decir esto en estos 12 años de la hora de opinar, pero bueno, así nos tocó. Gracias, Blanca, gracias. Sabino, que estén muy bien. Gracias, Luis, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahora voy a platicar la perspectiva de nuestro internacionalista de cabecera, Mauricio Mechoulam, precisamente sobre lo que está ocurriendo allá en Ucrania. Regresamos.